Listo. Entonces, seguimos hablando de las medidas de posición. Las medidas de posición son tres: cuartiles, percentiles y deciles. El día de ayer ya hablamos un poco de los cuartiles. Vimos que un cuartil son tres valores que dividen en cuatro partes iguales a un conjunto de datos. Vimos cómo calcularlo sin fórmulas y con fórmulas. Vimos que simplemente es como ir cogiendo la mitad, la mitad, la mitad e ir obteniendo los datos. Y la fórmula simplemente es esta: coger el K que yo quiero, el cuartil que yo quiero, o sea, 1, 2 y 3, multiplicarlo por el número de datos más 1 si es impar y dividirlo para 4. Nada más. Y lo mismo acá. Si quiero saber el cuartil 1, 2 y 3, simplemente reemplazo esto en la letra K, cojo el número de datos que tengo y lo divido para 4. Voy en este momento de una a anotar todas las fórmulas que vamos a utilizar. A partir de los deciles y los percentiles ya no podemos hacer esto de visualizar, porque vamos a hablar de muchos más datos como ustedes pueden ver aquí. Aquí ya es mucho más difícil de ir dividiendo visualmente. Así que vamos a anotar para que estemos todos en el mismo canal, por así decirlo. Entonces, si yo quiero obtener los cuartil, yo los puedo obtener si el número de datos es par o es impar. Si el número de datos es par, simplemente es K, que esto es igual al cuartil que quiero obtener. Si quiero obtener el cuartil 1, K vale 1. Si quiero obtener el cuartil 2, K vale 2 y el 3 vale 3. Número de datos y todo esto dividido para 4. Nada más. Si el número de datos es impar, es exactamente igual. Solo que ahora a n le voy a sumar 1. Y lo divido para 4. Nada más. Vamos a hablar ahora de los deciles. Los deciles son 9 valores. Son 9 valores que dividen en 10 el número de datos. Así como los cuartiles me decían el 25%, el 50% y el 75%, los deciles me dicen, como su nombre lo dice, divide en 10 o en múltiplos de 10. 10%, 20%, 30%, 40%, 50% y así hasta llegar a 90%. Nada más. ¿Cómo se calculan los deciles? Bastante sencillo, es prácticamente la misma fórmula de arriba. Si yo quiero calcular el decil 1, que vendría a ser el 10%, decil 2, 20%, decil 3, 30%, decil 4, 40% y así sucesivamente, simplemente es la misma fórmula. Si el número es par, K por N. Solo que ya no divido para 4. 4 era por cuartil. Si es por decil, por simple lógica, ¿para qué número tendría yo que dividir? Pregunta para ustedes. Si estamos hablando de deciles, ¿para qué número yo debería dividirlo? Los cuartiles los dividíamos para 4 y los deciles los dividimos para, para, ¿para qué número, Esteban? Correcto, para 10. Dividimos para 10 los deciles. Y ya. Para deciles y para percentiles sí es mejor utilizar las fórmulas, como yo les digo. Voy a poner aquí más bonito el 10. ¿Okay? Entonces los deciles me divide en 10 pedazos iguales los datos. En 10 pedazos iguales los datos y esta es la manera de calcularlos. Y finalmente tenemos los últimos que son los percentiles. Los percentiles me dividen en, voy a hacer esto más grande, en 99 valores. 99 valores.
en 99 valores me divide los percentiles. Y ahí sí es como más pequeño. El 1%, el 2%, el 3%, el 4%, el 5%, 6, 7. Y así hasta llegar hasta el 99. Y así hasta llegar hasta el 99. 98, 99. De manera similar arriba. Si yo quiero encontrar cualquier percentil, simplemente, si el número es par, k por n dividido para 100. Si el número es par. Y si el número es impar, simplemente es k por n más 1 dividido para 100. Si el número es impar. Y esas son todas las fórmulas. Ojo, todo esto que acabo de poner es cuando hablamos de datos no agrupados. Los datos agrupados los voy a abordar el día de mañana. Datos no agrupados. Todo esto es para datos no agrupados. Para datos agrupados es solo una fórmula. Una sola fórmula. Que le cambiamos una piecita para cada caso. Nada más. Entonces, estas serían prácticamente las 6 fórmulas. Son prácticamente iguales todas. Prácticamente iguales todas. Lo único que varía es que aquí va 4 cuando son cuartiles. Aquí van 10 cuando son deciles. Y aquí va 100 cuando son percentiles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? ¿No? Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de ver en la práctica todo esto. Y a partir de ahora, niños, en los ejercicios ustedes van a tener, no simplemente es encuéntrenme el cuartil 1, encuéntrenme el cuartil 2, porque eso no nos dice mucho. Ustedes van a tener que empezar a manejar la información, a utilizar la información de la mejor manera, a saber manipular la información para obtener datos. Y eso lo vamos a ver en este ejercicio que está aquí. Bueno, en estos ejercicios. Como les dije, no me copien esto. No copien estas tablas porque están aquí. Si alguien las puede imprimir en buena hora. Pero si no, después las hace. Entonces, vamos a ir uno por uno. Este primer ejercicio me da la nota en el examen final de química de 20 alumnos. Aquí tengo las notas. Ojo, un requisito para trabajar con medidas de posición es que los datos tienen que estar ordenados, ordenados. Ese es el requisito, ordenados. Aquí, bueno, yo no les voy a poner a ordenar datos, honestamente, no, ni que fueran niños pequeños para ordenar, no les voy a dar ya ordenados porque como que perder tiempo tan simple en ordenar datos. Entonces yo tengo aquí esto que está aquí, nota final de química de 20 alumnos. Y yo tengo algunas afirmaciones. Las dos que están arriba tienen que ver con cuartiles. Y las 3 que están abajo tienen que ver con deciles. Para los percentiles dejé un ejercicio abajo más grande. Pero vamos a hacer esta que está aquí. Entonces, aquí está la tablita. Los números están ordenados desde 450 hasta 950. Y ¿cómo yo sé que el ejercicio tiene que ver con cuartiles o deciles o percentiles? Porque me lo dice. 75% es el cuartil número 3. 25% es el cuartil número 1. 60% es el decil número 6.
30% decil número 3. 10%, bueno, aquí hay que hacer algo, decil número 1. Decil 3, decil 6, o sea, simplemente tienen que saber ubicar las medidas de posición, ¿verdad? Entonces veo la pregunta. Primera pregunta dice, el 75% del curso sacó menos de 8.5. Y yo tengo que ver si esta afirmación es verdad o es falsa. ¿Ok? ¿Qué necesito? Necesito encontrar en qué posición se encuentra el cuartil número 75. ¿Dónde está agrupado el 75% de los datos? ¿Ok? Aplico la fórmula. Primeramente cuento cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18, 19, 20. Hay 20 datos. Por lo tanto, si yo quiero el cuartil número 3, sería K por N dividido para 4. Esta es la fórmula. K es el número del cuartil que quiero. 3. N es el número de datos. Datos son 20. Y 4 porque estamos trabajando con cuartiles. Esto me da a mí 3 por 6, 20 por 3, 60. Dividido para 4 me da 15. Es decir, que en la posición, ojo, esto no me dice el valor del cuartil, me dice en qué posición está. Posición. En la posición 15 se encuentra el 75% de los datos. Así que yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, aquí en el 7.8 está el 75%. Es decir, todo lo que está aquí atrás son el 75% de los datos. Aquí. Pregunta, y aquí viene la lógica y el razonamiento. ¿Esta primera afirmación es verdadera o es falsa? El 75% del curso sacó 8.50. Miren los datos, miren en dónde estoy y responden si es correcta o no esta afirmación. El 75% del curso, es decir, todo lo que está atrás de él hasta aquí, sacó menos de 8.50. ¿Eso es verdad o eso es mentira? ¿Eso es verdad o eso es mentira? No es tan difícil verlo. Damaris, Es verdad, ¿por qué es verdad? porque hay, a ver, 17 alumnos, hay 7 notas, la mayoría son la mayoría se pesa menos de, menos de 8.5. Correcto. Estoy diciendo que el 75% del curso, es decir, todos los que están aquí hasta llegar a este punto de aquí tienen menos de 8.50. Si esta nota es 780 y está ordenado de menor a mayor, está claro que los que están acá no tendrán más que esta nota. Verdadero. Es verdadero. Ojo, los ejercicios van a ser así. Les doy datos y les voy a preguntar si es verdad o no. Así que ahorita es cuando prestarme atención y si tienen alguna pregunta me la hacen. Vamos al siguiente literal. El 25% del curso no estudió. Sacó menos de 5. ¿Ok? 25% es el cuartil número 1.
Cuartil número 1 sería igual a 1 por 20 dividido para 4. Esto es igual a 5. Es decir, que el 25% de los datos está acumulado hasta la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, en este dato que está aquí, se han acumulado el 25% de los datos. Entonces pregunto, ¿este segundo literal es verdadero o es falso? ¿Verdadero o falso? Todos los que están hasta el 25% del curso sacaron menos de 5. Rachel. Ok. ¿Por qué es verdadero en ese caso? Si algo es verdad, hay que justificarlo. Dice el 25% del curso, es decir, todos los que están aquí en esta franja sacaron menos de 6. 5, perdón. Madeleine. Es falso porque ahí se ven otras notas como 5.25, 5.6, 16. Muy bien, es verdad, es falso, porque existen 3 datos o 3 estudiantes que sacaron más de 5. Más de 5. Es falso. Si yo hubiera puesto aquí sacaron menos de 6 o sacaron 6 o menos, ahí sí es verdad. Si hubiera puesto aquí sacar menos 6 o menos, ahí sí, porque todos los que están aquí sacaron 6 o menos. ¿Ok? Pero como puse sacar menos de 5, es falso porque hay 3 estudiantes que sacaron más de 5. Pasaron más o menos raspando. Entonces, este es el tipo de ejercicios. No solo es obtener el dato, también es saberlo interpretar con la información que estoy manejando. Esto en realidad se hace muchísimo en la vida real, en análisis de datos, base de datos, estadística. Tengo un conjunto de datos y analizo el comportamiento de los datos. Yo sé que el 25% del curso sacó menos de 5, eso es falso. Pero yo sé que el 75% sacó menos de 8.50, eso es verdadero. Y aquí lo demostré. Vamos ahora a hacer las que están aquí abajo. Estas son con deciles. El 60% sacó una nota superior a la mínima. La nota mínima, si ustedes se recuerdan, la nota mínima es 7. La nota mínima es 7. Esa es la nota mínima. Así que estoy diciendo, el 60% del curso sacó una nota mínima a 7. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, yo tengo que encontrar el decil número 6. Decil número 6. Los datos son impares, así que es K por N dividido para, ya no es 4, dividido para 10. Entonces, yo quiero encontrar el decil número 6, sería 6 por 20 dividido para 10. Esto me da igual a 12. 12. 12. Entonces, en la posición número 12 se encuentra el 60% de los datos. Vamos a verlo. Entonces, busco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12%. Entonces, aquí se encuentra acumulado el 60%. Ojo, y aquí hay que pensar un poquito. Pregunta para ustedes. El 60% del curso, es decir, los que están aquí atrás, voy a pintarlos, todos los que están aquí
Yo puedo decir que sacaron una nota superior a 7. ¿Sí o no? Yo puedo decir que el 60% del curso sacó una nota superior a 7. ¿Sí o no? El número que ahí subrayé, perdón, que encerré, ahí está el 60%. Ahí está, todo lo que está en amarillo son el 60% del curso. El 60% del curso sacó más de 7, viendo los datos, ¿sí o no? Valeria. No. No. Ya automáticamente esto es falso. Falso. Pero yo puedo hacer otra pregunta. Entonces, si el 60% no sacó más de 7, ¿cuánto porcentaje sí sacó más de 7? Si el 60% no sacó más de 7, ¿cuánto porcentaje sí sacó más de 7? Solo hay que hacer algo muy elemental, Madeleine. El 40%. Excelente, es simplemente el complemento. Si el 60 no sacó más de 7, es decir, sacó 7 o menos, por lo tanto lo que queda para llegar a 100, que es el 40%, sí sacó más de 7. Aquí ustedes tendrán que utilizar un poquito la lógica para esto, porque en este ejercicio había que usar la lógica, por así decirlo, porque yo puedo pedirles tal vez el complemento. Hay otro ejercicio que ya lo voy a demostrar que utiliza esto. Entonces, fíjense en eso. El 60% no sacó más de 7 o 7 o más. Por lo tanto, el 40% sí lo hizo. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Vamos a ver el siguiente. El 30% sacó una nota menor a 5. ¿Ok? Entonces tengo que encontrar el 30%. Necesitaría encontrar el decil número 3. Voy a ponerlo más aquí abajito. El decil 3 sería igual a 3, número de datos 20, dividido para 10. Por lo tanto, esto me da igual a 6. Esto me da igual a 6. Es decir, en la sexta posición está el 30%. Es decir, voy a borrar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el 30%. Aquí está el 30%. Ahí está el 30%. Aquí está. Ahí está, en ese 6.5. Pregunta. El 30%, todos los que están hacia atrás, sacó una nota menor a 5. ¿Sí o no? Es parecida al ejercicio anterior o dos preguntas anteriores. Pregunta. El 30% de los datos de los alumnos sacó menos de 5. ¿Sí o no? Madeleine. No, es falso. Falso. Yes. Porque hay alumnos que sacaron 560, 6, 650. Así que falso. Y ahora vamos a ver a la última. Y aquí es cuando hay que empezar a razonar y a maquinar. Dice el 10% sacó 8 o más. Sacó 8 o más. Es decir, yo debería buscar el decil 10. Yo no debería buscar el decil 1, mejor dicho. El decil 1, no debería el decil 1. O el decil 9. ¿Cuál de los dos debería buscar? Dice que sacó 8 o más. 8 o más.
Es decir, 8 o más, estoy hablando de este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Ese de ahí yo debería buscarlo. Ese de ahí es el que yo debería buscar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a verlo. Entonces yo quiero saber si esto es o no es verdad. Yo veo mi tablita y yo cuento, ok, dice 8 o más, perdón, sería a partir de aquí. ¿Qué posición tiene el 8? La cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. La posición es la 17, es decir, yo quiero saber qué porcentaje representa el número 17. Así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Sabemos que la fórmula de deciles es la siguiente. K por n dividido para 10. Pero yo ya sé la posición que quiero evaluar. Quiero encontrar este 8. Este 8 está en la posición 17. Ya sé cuánto vale esto que está aquí. Esto vale 17. K, no sé cuál es K. Yo no sé cuál deciles. No sé cuál porcentaje es esto. No sé cuánto es eso. Esto sigue siendo 20 y esto sigue siendo 10. Esto es igual a 2. Esto es igual a 2, así que K sería igual a aproximadamente 17 dividido para 2, eso es igual a 8.5, más o menos. 8.5 o también dicho el 85%. Es decir, que esto que está aquí, aquí está el 85% de los datos. El 85% es todo lo que está aquí atrás. Todo lo que está aquí atrás corresponde al 85%. Todo esto. Todo lo que está aquí es el 85%. Por lo tanto, lo que sobra vendría a ser el 15%. Todo lo que sobra es el 15%. Entonces, el 15% de los alumnos sacó 8 o más. Y aquí me está diciendo que fue solo el 10. Por lo tanto, esto es falso. Falso. Ahora, esto tal vez pueda ser un poquito complicado de analizar. Tal vez pueda causar un poco de confusión. Pero yo les recomiendo que si se encuentran ante una situación así, hagan lo que se llama lo opuesto, por así decirlo. ¿Ok? Entonces dice, solo un 10% sacó más de 8, 8 o más. Entonces yo puedo hacer al revés, para ver si me da lo mismo. Voy a ver. A ver, voy a esto bajarlo un poquito para que no moleste. Un segundito, voy a bajar todo lo que está aquí para... Sería todo esto que está aquí. Voy a bajarlo. Ahí fue, para que ya no cause molestia. Ay, que cargue. Ahí está. Ahora, esto de aquí puede sonar un poco confuso, pero ¿qué les parece si hacemos lo contrario? Dice el literal, ok, un 10% sacó 8 o más, mayor o igual a 8. Si yo hago al revés, significa que el 90%, ¿qué sacó? Menos de 8. Otra manera de verlo, ustedes pueden hacerlo. Dice, solo el 10% sacó 8 más, está bien. Entonces hago lo inverso. El 90% sacó 8 o menos. Así que encuentro el decil 9. Sería 9 por 20 dividido para 10. 9 por 20 dividido para 10. Y esto me da
Vamos a ver cuánto me da. 9 por 20 dividido para 10 me da igual a 18. Es decir, en la posición 18 se encuentra el 90% de los datos. ¿Cuál es la posición 18? Aquí estamos. Esta que está aquí es la 18. Entonces, aquí está agrupado el 90% de los datos. Y yo hago la pregunta, desde este que está aquí para atrás, ¿existe alguno que haya sacado más de 8? La respuesta es sí. Tengo el 8.5 y tengo el 8. Y aquí me está diciendo que el 90% sacó menos de 8, cuando eso es falso. Porque aquí tengo 8, 850, que pertenecen a ese 90%. Otra manera de verlo, lo estoy viendo ahora al revés. Al revés. Así que esto es falso. Si no lo entienden ahorita, no se preocupen, vamos a seguir trabajando esto para que puedan entenderlo y lo vean. Simplemente es analizar los datos, como utilizar un poquito de lógica. 90% es casi todo, hasta aquí. Me dice, todos los que están en estas tres filas sacaron menos de 8. Falso. Tengo dos que sacaron más de 8. Falso. Lo mismo acá arribita. Me dice el 30%. Todos los que están en esta primera fila sacaron menos de 5. Falso. Tengo dos que sacaron más de 5. Tres que sacaron más de 5. Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre este ejercicio? ¿Alguna duda? Vamos a hacer otro. Tal vez con este puedan entenderlo un poquito mejor. Este es un poco más corto. Dice, se le preguntó a 15 personas con cuántas vive en el hogar. ¿Cuántas personas viven en una casa? Y se nos da estos datos. A ver, más arriba. Aquí está. 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6. Se le preguntó a 15 personas. 3, 6, 7, 8. Perdón, no es a 15, es a 16 personas. Se le preguntó a 16 personas. 3, 6, 7, 8. 3 personas a 16 personas. Y vamos a tener que demostrar esto que está aquí. Entonces vamos a verlo. ¿Ok? Dice primer literal, más del 50% vive solo o acompañado. Es decir, una o dos personas. Una o dos personas. ¿Ok? Entonces eso significa, encuéntrame dónde está el 50% de los datos. Cuartil número 2. Sería 2 por 16 dividido para 4. Mitad 2, mitad 1, mitad 2, 18 para 8. Es decir, en la posición 8 se encuentra el 50% de los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, en este número, aquí se encuentra acumulado hasta aquí el 50% de los datos. Pregunta, ¿esta afirmación es falsa o es verdadera? Que dice que más del 50%, es decir, digamos el 60%, vive sola o vive acompañada. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué dicen los datos? ¿El 50% vive solo o con una sola persona, es decir, viven dos? ¿O qué me está diciendo los datos?
Madeleine. Es falso. Ujú. ¿Por qué es falso? Porque hay números que superan 1, 2, 3, 3, 4. Correcto. En el 50% de los datos hay personas que viven con 3 personas y hasta una con 4. Así que yo no puedo decir que el 50% vive solo o vive con uno. Muy bien. Dice, del 75 al 100% viven 4 o más. Del 75 al 100% de las personas viven 4 o más. Aquí me está dando como un pequeño rango. Así que debo encontrar del 75% hacia el final. 75% es cuartil número 3. Sería 3 por 16 dividido para 4. 3 por 16 dividido para 4. Vamos a ver cuánto es eso. Eso es igual a 12. 12. Entonces dice, aquí estaba el 8. 9, 10, 11, 12. Entonces aquí está el 75%. Y me dice, del 75 al 100%, es decir, prácticamente todo el final, desde aquí hasta acá, hasta el final, viven 4 o más personas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Del 75 al 100% viven 4 o más. Damaris. Yes. Verdad. Verdadero. Porque si yo veo desde aquí, cuento el final, yo veo que aquí hay más de 4, 4 o más. Así que ahí está la respuesta. ¿Sí? Sencillito. Simplemente hay que analizar los datos. Siguiente, ahora vamos acá. Dice, el 10% vive solo. Quiero que ustedes lo intenten este primer literal. El 10% vive solo. Y me digan si eso es verdad o eso es falso. El 10% vive solo. ¿Verdad o falso? El 10% de las personas vive sola. Inténtenlo porque de esto es su segundo deber. De esto es la actividad que haremos el día viernes. 10% por si acaso corresponde al primer decil. Por si acaso. Entonces hay que ver si eso es verdad o eso es falso.
Si alguien lo tiene, siéntase en la libertad de compartir. ¿Sí? ¿No? Muy difícil. Ok. Valeria, creo que sí está bien. Madeleine. Creo que es falso. Ok. Vamos a verlo. Entonces, el 10%. Yo necesito encontrar dónde está el 10%. Así que encuentro el decil 1. Recuerden que para los deciles sería igual a 1, número de datos. Ya en deciles no es para 4, ahora es para 10. 10% decil. Así que esto sería igual a 20 dividido para 10, eso es igual a 2. En la posición 2 se encuentra el 10% de los datos. 1, 2. Aquí está el 20% de los datos. Y como se puede apreciar, el 20% vive solo, porque hay 1 y 1. Así que esto de aquí es verdadero. Verdadero. Ujú. Verdadero. Así que, dígame, madre. Pero no era para saber explicar por número de datos. Ay, es 16, ¿verdad? ¿Por qué puse 20? Me quedé con el ejercicio anterior. 16. Sí, sí, sí. Gracias por corregirme. Estaba pensando en el anterior. Sería 16 dividido para 10. Nos da 1.6. Bueno, llegamos a la misma conclusión porque si aquí está la posición 1 y aquí está la posición 2, la posición 1.6 está entre estos dos. Está más o menos, digamos, por aquí. Y yo veo que sigo entrando en el margen del 1. Así que sigue siendo verdadero, pero la posición no es la correcta. Sería 1.6. Ahí yo tengo que ver dónde se encuentra. El 1.6 se encuentra más del lado de acá, se encuentra casi por acá. Si aquí está el 2, por aquí se encuentra el 1.6. Y yo aún me encuentro en la escala de los unos. 1, 1, 1, 1, 1, así que sigue viviendo solo. Muy bien. Dice más... Madeleine, dígame. Ahorita no sabemos cómo interpretarlo así, porque por ejemplo, en el que te acabo de explicar, Ujú, era 17 que lo dividían para 2, daba 8.5. correcto. Correcto. Aquí pudiésemos tomarlo como se me ocurre el 16%. El 16% de los datos. Solo que como hay pocos datos, yo lo tomo como que está entre estos dos. Como que está entre estos dos y visualizo qué datos tengo. Ok, tengo uno y acá tengo uno. Sé que se mantiene. Uno y uno vive solo porque estamos con un solo dato, ¿verdad? Si aquí hubiera habido, digamos, en vez de uno, hubiera habido dos, la cosa podía cambiar. Porque yo sé que este 16% abarca estos dos pedacitos. Ahí se hubiese sido yo más flexible, es como más a la interpretación porque no es tan exacto. Si aquí hubiese sido 2 en vez de 1, yo puedo concluir de que esto puede ser falso como puede ser verdadero. Recuerden, yo les dije la estadística no es exacta. Así que hay ese margen para interpretar. Si es preciso en ciertos casos, como aquí 1 y 1, excelente. Pero si no, sí es válida cierta interpretación. Ok. Más del 60% vive con 4 o más personas. Ok, yo voy a hacer lo opuesto para que sea más fácil.
Dice lo opuesto. ¿Cómo yo podría escribir esta oración, pero el opuesto? ¿Cómo yo pudiese escribirlo? Esto es muy útil cuando ustedes ven esto que está aquí, esta frasecita, más. Más de un tanto por ciento. Más de un tanto por ciento, lo que yo recomiendo es hacer lo opuesto. Tal como hicimos en el ejercicio de acá. Sacó 8 o más. Sacó 8 o más. Cuando vean la palabra más, como que puede ser algo. Yo este lo puedo escribir de otra manera. Me dice, ok, voy a dibujarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Me dice que el 60%, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, este pedazo vive con 4 o más. 4 o más. ¿Qué sería lo opuesto? Sino que sería acá. Que el 40% vive con menos de 4. Menos de 4. Aquí me dice 4 más, así que está incluyendo al 4, por así decirlo. Entonces yo puedo reescribir esto de la siguiente manera. Lo opuesto. Entonces yo puedo escribirlo, ok, entonces me está diciendo que el 40% viven con 3 o menos. Eso es lo opuesto. 4 o más, lo opuesto sería 1, 2 y 3. Así que aquí se vuelve más fácil de entenderlo. Es como el complemento, si lo llama. Si el 60% vive con 4 más, entonces el 40% vive con 3 o menos. Porque hablando de personas, no es que vivimos con media persona, no tiene sentido eso. Así que yo encontraré el decil número 4. Sería 4 por 16 dividido para 10. 4 por 16 dividido para 10. 4 por 16 dividido para 10. Eso me da aproximadamente la posición 6.4. Aproximadamente la posición 6.4. ¿Dónde está esa posición? Está 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y aquí está el 7. Por lo tanto, el 6.4 estará por aquí aproximadamente. Miren el gráfico y miren la proposición. Les pregunto, este 40% que está aquí, ¿vive con 3 personas o menos? ¿Sí o no? Este 40% que está aquí, ¿viven 3 personas o menos? Damaris. Verdadero. Algo que también se puede hacer y que recién ahorita me acordé es que nosotros podemos redondear. Podemos redondear si queremos. 1.6 lo redondeo a 2 y me olvido de las interpretaciones, así de simple. Este 6.4 lo redondeo a 6 y me olvido de las interpretaciones allá. Es mucho más simple trabajar. 6, aquí está. Este de aquí, 4 menos, así que yo puedo decir que esto es verdadero. Verdadero. Muy bien. Finalmente, menos del 30% vive solo o con alguien más. Menos del 30% vive solo o con alguien más. Así que encuentro el decil número 3. Sería igual a 3 por 16 dividido para 10. 3 por 16 dividido para 10. Esto me da aproximadamente
4.8 lo redondeo a 5. Busco la posición número 5. La busco. Así que sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí está el 30%. Pregunta. Menos del 30%, es decir, el 20, el 25%, ¿vive solo o con alguien más? ¿Sí o no? Menos del 30%, ¿vive solo o con alguien más? ¿Sí o no? Damaris, Sí, yes, verdadero. Por lo tanto, el 30% o menos viven solos. 1, 1, 2, 2, 2 y recién a partir de el 6, 7, del, ¿qué será? Del 50% es que empieza a vivir más gente. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, sí, tal vez. Madeleine. mister, si hiciéramos el del 40% al revés, o sea, como estaba en el examen antes, saldría falso, también sería válido. El de acá, ¿verdad? Sí es. Entonces dice como esto, sería el decil número 6. Entonces habría que buscar. Sería, ¿cómo se llama esto? Sería 6 son 16 personas dividido para 10. Voy a ubicar dónde está acumulado el 60% de los datos. Esa palabra es clave. ¿Dónde está acumulado el 60% de los datos? 6 por 16 dividido para 10, aproximadamente en la posición 10. En la posición 10 se habrá encontrado el 60% de los datos. Es decir, 7, 8, 9, es decir, aquí. 8, 9, 10, aquí. Todo lo que está atrásito representa el 60% de los datos. Y aquí yo puedo ver que lo que me sobra es el 40%. Este 40% vive con 4 o más personas. Este 40% vive con 4 o más personas. De este 60% yo estoy viendo que si yo me voy aquí, este 40% de ley vive con 4 más personas. Este 60% no todos viven. No todos viven con 4 o más. Así que si usted me da esta interpretación, yo puedo decir que el de arriba es falso. Pero tiene que justificarme, claro está. ¿Verdad? Se puede justificar y sí puedo llegar a esa conclusión. El 60% de los datos, es decir, estoy acá. El 60% de los datos es falso. Ujú. Pero si lo veo al revés, puede que sea verdadero, porque estoy diciendo el 40 vive con 3 o menos. Con 3 o menos. Ujú. Esto sí requiere un poquito de, como de verlo, verle la forma de entenderlo. Por eso es un poquito de cranearlo bastante. Ujú. Entonces voy a finalizar ahora con este último ejercicio y el que está acá, el que está aquí abajito, este es el nivel de colesterol en la sangre. Los últimos dos que son el nivel de azúcar en la sangre y este de acá lo hacemos el día de mañana. Si pueden imprimir la hoja sería fantástico o anotarlo. Entonces tengo el dato de 44 personas. Aquí hay 44 personas. Cada fila hay 11. Eso nos ayuda bastante. Yo sé que aquí está la posición número 11. Yo sé.
aquí va a estar la posición número 11, aquí va a estar la 22, aquí va a estar la 33 y aquí va a estar la 44. ¿Ok? Eso es una gran ayuda, honestamente. Dice, bueno, para quien no lo sepa, el colesterol se mide en miligramos por decilitros, ¿verdad? 160 es como lo más bajito y a partir de 240 ya es algo peligroso, ya puede ser propenso a un infarto o un paro cardíaco. Entonces dice, la mitad de las personas tiene menos de 220 de colesterol. Pregunta para ustedes, ¿qué me está pidiendo el ejercicio que busque? ¿Qué debo buscar en este caso? ¿Qué debería buscar? La mitad tiene 20%, tiene menos de 220 de colesterol. ¿Qué debería buscar? ¿Dónde? ¿Qué puedo? La mitad. ¿Qué medida de posición me dice la mitad o el 50% de los datos? ¿50%? ¿La mitad? ¿Sí? ¿No? ¿Se les ocurre, por ejemplo, el cuartil 2 o el decil 5? El cuartil 2 y el decil 5 son lo mismo porque estamos hablando de la mitad. Entonces yo voy a encontrar, ok, ¿dónde está el cuartil 2? Vamos a verlo. Cuartil 2 era igual, el número es par, 44 es par, sería K, cuartil 2, por número de datos, 44 dividido para 4. Y esto me dice, en la posición 22 está lo que quieres encontrar. Ok, ¿dónde está la posición 22? Voy a hacer esto un poquito más pequeño si se puede. Ahí está. ¿Dónde está la posición 22? Habíamos dicho que esta era la 11, esta es la 22. Entonces, todo lo que está atrás, desde el primer dato, desde este que está aquí, hasta este 201 corresponde el 50%. Todo eso es el 50%, la mitad de los datos. Pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Madeleine. Verdadero. Verdadero. La mitad tiene menos de 220. Aquí se puede visualizar. Muy bien. Dice, el 25% tiene menos de 200 de colesterol. El 25% tiene menos de 200 de colesterol. ¿Qué estoy buscando, niños? ¿Qué cuartil? ¿Qué cuartil sería? Valeria. 1, ¿verdad? Así que sería simplemente 1 por 44 dividido para 11. Para 11, porque estoy diciendo. Para 4. Y esto me da igual a 11. Es decir, en la posición número 11
están acumulados el 25% de los datos. ¿Ok? Entonces sería en el 180. Todo lo que está atrás son los 25% de los datos. Así que nosotros podemos determinar que esta respuesta es verdadero, porque el 25% tiene menos de 200 de colesterol. El 25% tiene menos de 200 de colesterol. Ahí está, demostrado. Hoy tengo que avanzar con física. Del 75 al 100% tiene colesterol alto. Colesterol alto es cuando hay más de 240, como les dije. ¿Qué tendría que buscar? Cuartil número 3. Sería 3 por 44 dividido para 4. Eso es igual a 33. Es decir, a partir de la posición 33 hasta el final, todos tienen más de 240. Viendo los datos, ¿eso es verdad o es falso? ¿Eso es verdad o es falso? Patrick. Es verdad. Ok. ¿Quién dice algo similar? Ubiquemos que aquí estamos en la posición 33. Y el asterisco o literal dice a partir de ahí todos tienen más de 240. 240 o más. Pregunta, ¿eso es verdad o eso es mentira? ¿Y por qué? Más que todo, ¿por qué? Fíjense, aquí está el 75% de los datos. Del 75 al 100% les pregunto, ¿todos tienen más de 240? Damaris. Sí, porque hay más de 241, 245. Pero la pregunta es, ¿todos tienen más de 240? Porque aquí Bueno, no todos. el ejercicio dice del 75 al 100 tienen colesterol alto. Más de 240. Si dice del 75 a 100 es todo. Y este no tiene tampoco a partir de aquí. Por lo tanto, yo no puedo decir que del 75% hacia el final hay colesterol alto. Así que esto es falso. 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 Falsedad. Mentira. Ujú. Vamos a finalizar haciendo estas últimas tres. El 80% tiene buen colesterol. Menos de 240. ¿Ok? Entonces yo busco el decil número 8. Sería 8, número de datos 44, dividido para 10. 8, número de datos 44, dividido para 10. 44 por 8 dividido por 10, eso me da igual a aproximadamente 35. En la posición 35 está aproximadamente el 80% de los datos. Es decir, si aquí estaba el 33, 34, aquí está el 35. Aquí está el 80% de los datos.
Pregunta. Todo el grupo de 80% tiene buen colesterol, menos de 240. ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Madeleine. Verdadero. Correcto. Todos desde aquí hasta el principio, como si se hizo una barrida, todos tienen menos de 240. Por lo tanto, verdadero. El 30% tiene bajo colesterol, es decir, menos de 170. Hagan ustedes este de aquí. Encuentren el decil número 3 y respondan esta pregunta. El 30% tiene menos de 170, lo que significa un bajo nivel de colesterol. Bajo, ya casi también peligroso. 170. Y ahí está la tablita. El 30% tiene menos de 170. ¿Dónde está acumulado el 30% de los valores? Damaris. Uy, mande, ¿cuánto te salió? 13,2. A ver, estamos en el 3 por 44. Sí, puedes redondearlo a 13. ¿Ok? Entonces podemos redondearlo a 3. Entonces el decil 3 se encuentra en la posición número 3. ¿Ok? Y simplemente toca ver. Todos los que están en el 30% tienen menos de 170. ¿Sí o no? Valeria. Falso. Aquí estaba el 11. El 11 está en 180. 12, 13, 182. Todos los que están desde aquí para atrás tienen menos de 170. Falso. Aquí hay un 174, 178, 179, 179, 180, 181 y 82. Por lo tanto, es falso. No todos los que tienen, no el 30% tiene bajo colesterol. Falso. Y finalmente me dice entre el 50 y el 70%, entre el 50 y el 70% está en como este rango. 50% está entre los 200 a los 230. ¿Ok? Me dice, entre el 50 y el 70% el colesterol no es menor a 200, es decir, es más grande que 200, ni supera los 230, es decir, está entre este intervalo. Es decir, yo debo encontrar el decil número 5 y el decil número 7. Ver en qué valores está ahí y ver si esto es cierto, si estos valores están en este rango. Con esto concluimos el día de hoy. Decil 5 y decil 7. Hágale.
Mm. Madeleine, Es verdadero. vamos a ver. Decil 5, ¿cuánto le salió? ¿En qué posición está? En la 22, que sería el número 2, 1. ¿Y el decil 7? me salió 30.8 y redondeándolo sería la de 200. Correcto, vamos a ver. 22 y 31. Entonces la 22 está aquí, 201. ¿Es mayor que 200? Es correcto. Aquí está la 33 y dice que es la 31, 33, 32, 31, 221. Correcto. El rango está permitido. Entre el 50 y el 70% se encuentra en este intervalo. No supera. Era 201 y 221. Así que el rango está permitido. No supera esta proposición verdadero. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana, ya en vivo y en directo, analizaremos este otro dato en el que hay más valores. Vamos a analizar aquí percentiles. Vamos a seguir analizando deciles, percentiles, cuartiles. Así que les recomiendo que traigan esta tablita el día de mañana a clase o la puedan imprimir o copiar. Y finalmente analizaremos qué sucede cuando yo tengo no datos no agrupados. ¿Qué sucede cuando yo tengo aquí datos agrupados? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo saco los cuantiles, percentiles y deciles en este escenario? Eso lo veremos el día de mañana. Listo. Hasta el día de hoy se entrega el deber. Bueno, hasta mañana de mañana. La clase que subí de tendencias centrales ayuda hacia ese deber. Y mañana tenemos una mini validación. Ejercicio de 3 minutos que creo que lo van a poder hacer. Listo. Chao niños. Nos vemos hasta el día de mañana.